Ya. Vamos entonces a crear un nuevo proyecto. El proyecto se va a llamar ejercicio 4 entonces, ya que los otros ejercicios después los vamos a ir revisando igual si es que alguien tuvo problemas con el ejercicio 4. Creamos la carpeta .programa, ¿cierto? Y acá vamos a revisar el PDF que era, si no me equivoco, era este. No, este era el ejercicio juego, ¿cierto? Vamos a revisar juego. Acá está. Esto era el ejercicio, ¿verdad? Para hacer este ejercicio entonces tenemos solamente una clase, que es la clase de programa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear todas las clases que aparecen acá en cuestión. Vamos a crear una película, vamos a crear una clase que se llame cliente, una clase que se llame empresa y una clase que se llame arriendo. ¿Bien? Después vamos a explicar el modelo, qué es lo que significa cada una de las relaciones, pero primero es necesario tener todos los componentes creados. ¿Bien? Después configuramos la clase ES. ¿Bien? Al final la vamos a agregar, si es que alcanzamos. La idea es poder entender primero el modelo, que es esa parte de ahí. Entonces lo que voy a hacer en este caso es, primero se parte este ejercicio creando las clases asociadas. Vamos a crear al cliente. Bien. Vamos a crear la empresa. Vamos a crear el arriendo y la película. Bien, ya. Una vez que se tienen creados los archivos, el siguiente paso es partir por algunos de los elementos. ¿Qué es recomendable acá? Poder partir o por el cliente o por la película. ¿Por qué razón? Porque la empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene? Una lista de arriendos, una lista de clientes, una lista de películas. O sea, primero tiene que estar armado esto para poder trabajar todas estas propiedades que están acá. O sea, yo no puedo partir por la empresa, ni mucho menos por el arriendo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque cuando empecemos a codificar el buscar y tenga que acceder al código de la película, como todavía no va a estar programado, no voy a poder encontrar nada. ¿Bien? Entonces vamos a partir por el cliente. ¿Qué es lo que tiene el cliente? Tiene un root, nombre y apellido. Dos constructores, cierto string. ¿Bien? Entonces vamos a crear rápidamente esa parte. Seleccionamos el cliente. Bien. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? El cliente, eso es rápido. Declaramos un root, ¿cierto? Declaramos además un nombre. Y declaramos un apellido. Recuerden que los constructores se crean de forma automática. Básicamente esa es la forma en cómo se crean los constructores. Y posteriormente creamos el método toString, ¿cierto? Que ya todos sabemos hacer el toString, ¿verdad? Así que acá lo vamos a dejar pendiente, ¿bien? El toString. Vamos a declarar una S. Igual a eso. Y retornamos la S. ¿Bien? Ahí está el toString. Y para ir más rápido, entonces de tarea, obviamente, terminar el método. ¿Bien? Todos saben hacer esa parte, así que me la voy a saltar para ir más rápido. ¿Bien? Entonces,
básicamente, ¿qué es lo que falta ahí? El concat y ir juntando los elementos. ¿Bien? Ahora, una vez que se tiene el cliente, que son los atributos, más los constructores y más el toString que queda pendiente, pasamos a la película. Bien, de acuerdo al modelo que está acá, pasamos a la película, que la película está por aquí abajito, que tiene 4 datos, 2 constructores y el toString que también va a quedar pendiente. Bien, entonces vamos a crear esa parte entonces. Tiene código, nombre, string, tipo, boolean, estado. Bien, entonces acá vamos a ir a la película, agrando un poquito la película. Entonces tiene un public int código, nombre, tipo y estado. ¿Qué habíamos dicho del estado? True, ¿qué significaba? True era disponible y falso era arrendado, ¿cierto? Eso era lo que teníamos que saber dentro de la ejecución del proyecto. ¿Bien? Luego de eso se creaban 2 constructores. ¿Bien? Y el método toString, que armamos la misma arquitectura o la misma estructura, mejor dicho. ¿Bien? Declaramos un string s igual a eso y después retornamos la s. Lo mismo acá. Después cuando lo suba, ahí ustedes lo completan. ¿Ven? Entonces todos han hecho el toString, por lo tanto esa va a ser la parte de la película. ¿Bien? Entonces hasta el momento, ¿qué tenemos? De acuerdo al modelo, tenemos realizado el cliente completo, falta el toString solamente, y tenemos realizada la película. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Obviamente que va a haber otra entidad que es muy parecida al cliente y a la película, que se llama arriendo. Pero ¿cuál es la principal diferencia con la película y el arriendo? Con la película y el cliente, que el arriendo tiene 2 objetos. No tiene datos normales, se podría decir, sino que tiene 2 objetos. ¿Bien? Y básicamente, ¿qué es lo que va a guardar eso? El arriendo. ¿Bien? Los datos del cliente y la película que arrendó. ¿Bien? Solamente eso. Entonces, la forma de trabajar es muy similar a la película y al cliente. O sea, se crean los atributos, se crean los constructores y se crea el toString. ¿Bien? Básicamente eso. ¿Por qué la empresa, básicamente, qué es lo que va a hacer? Si se fijan, la empresa ahora tiene 3 listas. Una para manejar a los clientes, una para manejar a las películas y otra para manejar los arriendos. Entonces, si él quiere ver qué películas están arrendadas, ¿qué va a tener que hacer? Recorrer esa lista y ¿qué va a poder saber? ¿Qué cliente sacó la película o la arrendó y qué película arrendó? Bien. Ahora, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? El arriendo. El arriendo, si se fijan, también es muy rápida la clase, porque en realidad el arriendo es igual que el cliente. Tienen que asumirlo de esa forma. La diferencia es que él va a almacenar más datos. Va a almacenar un cliente y va a almacenar una película. ¿Bien? Por lo tanto, el arriendo, que está acá, debe tener 2 atributos. Y a veces aquí uno se equivoca porque los declara de tipo string. ¿Bien? Pero en este caso, el atributo sería un cliente que se llama customer y una película que se llama... ¿cierto? Eso es lo que necesitamos declarar. ¿Bien? Los 2 constructores y el método toString. ¿Bien? Ahora, en este caso, ¿cómo tendría que ser este toString? Este toString lo vamos a hacer para que quede clarito. Miren. ¿Qué deberíamos nosotros retornar aquí? El arriendo. Es decir, los datos del cliente más los datos de la película. ¿Verdad? Por lo tanto, podría ser así. S es igual a s.concat
Primero los datos del cliente. ¿Bien? No hay para qué colocarlos, nombre, apellido. Obviamente el cliente tiene que estar programado, ¿cierto? El string tiene que estar bien armado. ¿Bien? Más salto de línea, por ejemplo. Y en el de abajo, ¿qué vamos a poner? Movie.toString. Entonces, ¿qué va a hacer cuando nosotros queramos mostrar el arriendo.toString? ¿Qué vamos a mostrar? Los datos del cliente y los datos de la película. Automáticamente. Bien. ¿Sí? Eso. Alguien si lo hizo, por ejemplo, concat customer.nombre, customer.apellido, también es válido, pero es más línea de código. ¿Bien? Entonces, eso es lo que deberíamos tener para el arriendo. ¿Bien? Entonces, de esa manera. ¿Por qué razón? Porque tenemos la línea del código no la va a cambiar cuando igual es abajo. ¿En dónde? Porque cuando es igual a arte, no es igual a otra cosa, no cambia, Claro, se reemplaza. no se reemplaza porque lo estamos juntando. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si en ese caso, como ese vale nada, después ese, ¿qué voy a guardar? S.concat, o sea, la S que no valía nada, lo voy a juntar por ejemplo, hola. ¿Verdad? Luego, S va a ser igual a hola más algo. Por eso no se va a perder el tamaño. ¿Bien? De esa manera. ¿Bien? Entonces, hasta ahí tenemos 3 clases armadas. ¿Bien? Película, cliente y arriendo, que en este caso es PC. ¿Bien? Ahora, viene la parte, se podría decir, más importante del ejercicio, ¿verdad? Que es la empresa. ¿Y por qué es la parte más importante? Porque de acuerdo al modelo, ¿verdad? La empresa es la que se comunica con el programa. Si nos fijamos en el modelo, ¿verdad? La empresa, en este caso, esta empresa se comunica con el programa y por lo tanto el programa que debería tener un objeto empresa, ¿cierto? Para poder efectuar todas las operaciones que aparecen acá. Buscar a un cliente, buscar una película, arrendarla, etc. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que tiene la empresa? Toda esta estructura de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer en una primera parte? Vamos a crear las listas, creamos la estructura de cada método y después empezamos a programar cada método. Recuerden que esa es la forma de trabajo para que no se vayan confundiendo. ¿Bien? Entonces, declaramos todo y después programamos. ¿Bien? Después nos vamos a la descripción de abajo. En este caso acá, la empresa tiene 3 listas. Bien, una que se llama list arriendo, list cliente y list películas. Y las pasamos a crear acá. Antes de empezar a codificar, ¿cierto? Importamos la java.util.asterisco, ¿cierto? Que es la clase, ¿cierto? Para poder trabajar con las listas. Y que empezamos a crear las listas. List cliente, list película, me faltó el public, después lo coloco. Ahí está. ¿Bien? Tiene solamente un constructor la empresa. ¿Bien? Y sería ese constructor que está ahí, que después va a crecer obviamente. Y ahora empezamos a codificar el método. Que esa parte, básicamente, la traducción, deberíamos todos ya empezar a manejarlo, porque en realidad el modelo me indica todo, ¿cierto? Lo que falta es la programación, cuando tengo que ir preguntando y ir escarbando dentro de los objetos, ¿bien? Ir sacando más información. Eso es lo que hay que ir comprendiendo. Y para eso hay que mirar el modelo, ¿bien? El modelo me indica todo. Ahora, ¿qué me dice? Los métodos, ahí están. Public, cliente,
buscar cliente y recibe un root. Abro llave y cierro llave. ¿Cierto? Ese es el proceso. Por lo tanto acá sería public, cliente, buscar cliente, root. Abro llave y cierro llave. Eso es lo que aparece acá, miren, aparece textual. Se copia textual. ¿Bien? Ahí está. Entonces ustedes pueden ir mirando los demás códigos e ir haciendo exactamente lo mismo. ¿Bien? La siguiente, ¿qué es lo que es? Public, película, buscar película, código. El siguiente, ¿cuál es? String, películas arrendadas. No recibe parámetros, ¿cierto? Y básicamente devuelve un string. El otro, ¿qué devuelve? Una lista. Lo quise colocar de las dos maneras para que tengamos las dos opciones después. Siempre trabajar con todas las posibles combinaciones. Y aquí hay un poco de análisis y pensamiento también, un poco de lógica, ¿bien? Para estos ejercicios, ¿bien? Ahora, la siguiente, ¿qué dice? List película. ¿Qué devuelve este método? Una lista de películas. Dice películas disponibles, ¿bien? Entonces, public list película no recibe parámetros, ¿cierto? Siguiente, arrendar. Root y código, ¿cierto? Tenemos que pensar más adelante que cuando empecemos a armar interfaces, ¿verdad? Vamos a tener que ingresar el root y el código de la película a mano, ¿cierto? Pero más adelante hay que pensar que hay pistolas de lector de código y eso se hace automático, ¿cierto? Pero principalmente eso, ¿bien? String, arrendar sería la otra, ¿verdad? Public. ¿Y qué recibe? Un root y un código. Y finalmente, devolver. Yo devuelvo a la película. Y aquí también vamos a tener que analizar tu string no pide, ¿verdad? No pide tu string, pero por si acaso lo vamos a colocar igual porque no está de más. ¿Bien? Recuerden que el toString, no, en este caso no debería tener. Son muchas listas. ¿Bien? Lo sacamos. ¿Bien? Porque aquí estamos mostrando todo en realidad. ¿Bien? Entonces, hasta ahí tenemos el esqueleto del modelo, ¿bien? De nuestra interfaz. Ahora, una vez que tenemos nuestro modelo, vamos a tener que tomar ese modelo como referencia para poder ir cumpliendo con algunas características. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero arrendar? ¿Bien? ¿Qué pasa si yo quiero devolver a la película? El modelo me va a ir indicando todo, en realidad. ¿Bien? Ahora, de acuerdo a lo que me pide el PDF, si yo bajo acá
Parte 1 dice traduce el modelo de clases a código Java. Eso ya está listo. Nos falta solamente leerse y configurar. Parte 2. Programa la clase empresa. Si se fijan, ni siquiera habla de la película, porque se asume que eso ya es fácil de trabajar, de traducir. Bien, la película, el cliente, el arriendo, eso es sencillo. Se va directamente a la empresa, a la clase más importante. Programa la clase empresa, la cual debe inicializar 3 listas y agregar 5 clientes y 5 películas por un estado disponible true. Bien, vamos a hacer esa primera parte. Entonces, parte 2. La vamos a hacer acá. ¿En dónde se debería hacer eso? En la empresa, ¿cierto? En el constructor. ¿Qué deberíamos hacer ahí primero? Inicializar las 3 listas. Eso es lo que nos dice. ¿Bien? Cuando hablamos de inicializar es crear a las listas. ¿Bien? Y básicamente acá lo que tenemos que colocar es, por ejemplo, lista de clientes igual a new array list. Perdón. Array list. La otra es lista de película array list. Y la lista de arriendo, igual hay que inicializarla array list. ¿Bien? Si quieren lo comentan acá, ¿cierto? Inicializar listas. Y agregamos los elementos. Los elementos que vamos a agregar acá son solamente clientes y películas. Bien, ejemplo. Como no tenemos un cliente para poder agregarlo, ¿qué hacemos? Creamos a un cliente. Sería new cliente y le pasamos los 3 datos. Como no tengo los 3 datos, le pasamos el root 1 raya 1 Pedro Rojas. Bien. Copiamos esa línea, la pegamos. La voy a pegar 4 veces hacia abajo, ¿verdad? Y luego viene raya 2, raya 3, raya 4, raya 5, Pedro, Juan, Diego, Matías y Tomás. ¿Bien? Todos son de apellido Rojas. Luego, la lista de películas. Punto add. Como no tengo la película, hacemos el mismo cuento pero con la película y seleccionamos esos elementos, ¿verdad? Todas las películas son disponibles, true. El código va a ser 1, nombre de la película, El Rey León. Infantil. Punto y coma. ¿Bien? Vamos a ver otra. Lo pegamos hacia abajo 4 veces, ¿cierto? Y ponemos los códigos 2, 3, 4, 5. X-Men de acción, ¿cierto? Vamos a poner otra, el Hombre Araña, ¿cierto?
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ayer? Cosas muy buenas. Humor. Y una de terror. Pues. ¿Y? Terror. ¿Ven? Bien, ahí tenemos las películas, entonces esa va a ser como nuestra base de datos, ¿verdad? Ahora, buscar cliente, el algoritmo ya lo sabemos, ¿verdad? El buscar cliente o todo lo que tenga que ver con buscar un objeto, eso ya debería ya dominarse, ¿bien? Ahora, una vez que está listo esa parte, buscar cliente. El buscar cliente fore. Automáticamente me arma la estructura. De hecho me selecciona la lista automáticamente, ¿verdad? Pero ojo ahí porque cuando pasemos a la película hay que cambiar algunas propiedades. ¿Bien? Fíjense acá. Al cliente le voy a poner CLI de cliente o C, ¿bien? Da lo mismo ahí. Y hacemos un if. Ojo, aquí siempre va en la búsqueda un if. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar por root, ¿cierto? Por lo tanto, de ese cliente que voy a trabajar, vamos a tener que preguntar por el root. cli.root.equals root, ¿cierto? ¿Por qué un equals? Porque el root es string, básicamente por eso. Como vamos a devolver a un cliente, ese es el cliente que vamos a retornar. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a lo explicado, ¿verdad? Recuerden que hay una lista de muchos clientes, ¿sí? Entonces aquí está el 1 raya 1, el 1 raya 2, el 1 raya 3, etc. Y esa variable CLI, ¿qué es lo que hace? Pasa por aquí y toma todos los valores, luego pasa por acá, toma todos los valores y si se llegase a cumplir alguno de ellos, ¿qué se va a devolver? Todo el contenido, automáticamente. La película. Y de ahí sacamos la conclusión, ¿verdad? ¿Cuál era la conclusión que habíamos sacado? Si ese buscar me devuelve null, ¿qué significaba? No está, ¿cierto? Y si no me devuelve null, ¿qué me devuelve? O sea, ¿qué significa? Que... ¿Se puede poner como No, ¿por qué razón? Porque la comparación en ese caso se compara, cuando nosotros hacemos eso, estamos comparando espacios de memoria. ¿Bien? En algunos casos podría resultar, ¿bien? Podría funcionar, pero no hay que confiarse a veces. Por eso ese método es para la comparación. Así que ojo ahí con el igual igual o el distinto para los strings. Ahora, el buscar película, acá hacemos el fore, pero nos vamos a dar cuenta de algo, ¿cierto? Me hizo un fore, pero con el cliente. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer, seleccionamos esa lista. ¿Qué lista vamos a recorrer? Película. Y automáticamente lo cambia, fíjense. ¿Bien? Ahora, acá le ponemos T nomás. ¿Bien? Y ojo acá, miren. Como vamos a comparar, ahora es un entero. Ahí tenemos los dos casos. ¿Bien? Igual, igual. O sea, de la P, ¿qué voy a necesitar ahora? Código, ¿cierto? Entonces, P.código es igual a código. ¿Ven? Si es así eso, retornamos P. ¿Bien? Y el mismo concepto. Si devolvemos null significa no está. Y si devuelve algo que es distinto de null, significa que está en la lista y existe. ¿Bien? Ese sería el método buscar. Películas arrendadas. Veamos lo que dice acá, miren. Me dice lo siguiente. Recorre la lista de películas arrendadas. Todas las películas. Y la idea es ir concadenando la información de cada película. ¿Bien?
a ver, si alguien lo piensa acá, bien, fríamente, ven acá, hay una lista. ¿Qué pasa? Que si nosotros arrendamos una película, ¿dónde la vamos a guardar? En una lista de películas arrendadas, ¿cierto? Una forma muy sencilla de hacer esto es poner listas arrendadas.toString. Ahí se soluciona, porque ahí estoy devolviendo todas las películas que están arrendadas. ¿Bien? Entonces una solución rápida podría ser ¿sí o no? Estamos mostrando a toda la información de las películas arrendadas, pero ojo ahí. ¿Qué dice el método? Películas arrendadas. Si yo coloco list_arriendo.toString, va a salir el cliente, ¿cierto? Por lo tanto, es una solución fácil. Si tenemos una solución rápida, lo podemos hacer, pero hay un problema. ¿Qué hace el toString de la lista del arriendo? Devuelve al cliente y a la película que está arrendada. ¿Bien? Ahora, la otra solución, que es la que vamos a hacer en realidad, es lo que dice el método, recorra la lista. ¿Bien? Entonces, dejo el return null por si acaso ahí, si es que alguien lo tenía. Y aquí hacemos el for. ¿Bien? No, ¿por qué razón? Porque vamos a tener que ir uno por uno. Ahora, pregunta. Los que hicieron este ejercicio, los que intentaron hacerlo, ¿qué lista recorrieron? Películas. Deben haber recorrido arriendo. Es más corto. Pensemos siempre a futuro. Tengo 1000 películas en mi base de datos. Y en la lista de películas arrendadas tengo 5. Si recorrieron todas las películas, van a recorrer las 1000. En cambio, si van directamente al arriendo, van a sacar la información estimativa. ¿Bien? Entonces acá, ¿qué es lo recomendable? Se pueden hacer de las dos formas. ¿Bien? Ejemplo. Podríamos acá recorrer la lista de arriendos. ¿Bien? Ahí. Sí, pues es igual el valor. O la mayúscula, minúscula, él va igual. Fíjense aquí. Y aquí importa mucho el modelo. ¿Qué vamos a recorrer? Los arriendos. ¿Cierto? Ahora, ese arriendo A, que es la variable A, ¿cierto? En donde, de acuerdo al modelo, acá está, de acuerdo al modelo, no, ese no es nada, ¿cierto? Ahí sí, ahí sí. De acuerdo al modelo, ¿en dónde vamos a estar posicionados? Aquí, ¿cierto? Estamos aquí. A es un arriendo y estamos posicionados aquí. De aquí, ¿qué vamos a tener que ir guardando? La película. A.movie.toString. ¿Bien? Pero fíjense acá, como tenemos que ir concatenando, acá vamos a necesitar aquí arriba un string. ¿Bien? Ahí. Esto es muy parecido al toString. En ese vamos a guardar s.concat, ¿bien? El arriendo, pero el arriendo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito del arriendo? Movie.toString, ¿bien? Más un salto de línea por si acaso. ¿Bien? Ahí está. ¿Qué voy a retornar? Ese. El que recorrió la lista de películas tiene que preguntar por el estado. Bien. El que recorre la lista de arriendos, básicamente, como ves la película que está en el arriendo, está arrendada, se va guardando. Bien. Ahora, va a depender ahí de cómo ustedes la implementaron.
La otra solución hubiese sido la siguiente, la voy a anotar acá en la pizarra. Si quieren la copian igual, o la anotan. La voy a poner aquí al ladito. Miren, la otra solución podría ser esta. String S se hace el for desde película P list película, así, y ahí se hace un if. Si p.estado es igual a falso, se hace el mismo concepto de ahí. S es igual a s.concat p.toString. Es que ahí vamos a mostrar el nombre, el tipo, todo. ¿Bien? ¿Bien? Esa sería la otra solución, que también es válida. Ojo, también es válida. Si ustedes en una prueba lo hacen así o acá, no. ¿Bien? Entonces esa sería una alternativa. ¿Bien? Ojo que algunos seguían por el enunciado a lo mejor también. El enunciado a lo mejor decía recorre la lista de películas arrendadas. Bueno, ahí lo decía, la lista de películas arrendadas. Bien, ya. Películas disponibles. Acá. Ojo que si no hay películas arrendadas en un comienzo, ¿qué debería devolver esto? Nada. Ahí está bien. Aquí se podría hacer una regla igual para que si es que está vacío eso, devuelva no hay películas arrendadas. También se podría armar una línea ahí. Se podría hacer como s.isEmpty. Si está vacío el string, o sea, si está en nada, se guarda, se retorna un mensaje, y si no, se retorna eso. Se podría hacer esa línea ahí abajo. ¿Bien? Si quieren, después lo implementan esa línea. ¿Bien? O lo hacemos al tiro. En caso de que, para que no me devuelva nada, podríamos hacer lo siguiente ahí. s.isEmpty. ¿Qué estamos preguntando ahí? El string, ¿tiene datos o no tiene datos? ¿Bien? Entonces, si eso es correcto, vamos a devolver con comillas, no hay arriendos. Y en caso contrario, devolvemos ese. ¿Bien? Entonces, ¿para qué se hace esto? Para dar una mejor información. Nada más. ¿Bien? Recordar que esto es lo mismo que decir si s.isEmpty, ¿qué voy a retornar? No hay arriendo. Si no, ¿qué voy a retornar? S. ¿Cierto? Eso es lo mismo, pero lo hacemos más posible. Claro. Bien. Ahora, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Veamos la descripción. Película disponible, dice, recorre la lista de películas, dice ahí. Bien. Y almacena en una nueva lista las películas cuyo estado sea arrendada. Es decir, estado igual falso. El método retorna una lista nueva de películas disponibles. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer acá? Un fore y cambiar la lista por list de película. Automáticamente hace el cambio completo. Como vamos a devolver o vamos a entregar una lista de películas, lo que dice el ejercicio, oye, tienes que crear acá una nueva lista. ¿Bien? Porque en esa lista nueva vamos a guardar solamente las películas que están disponibles.
Puede haber sido como el toString de arriba, también. Puede haber sido un string o también podemos devolver una lista. La idea es que tengamos las dos versiones. Si es así, entonces declaramos una lista de película. Le vamos a poner nueva. Y hacemos un if. Acá no hay que buscar, ¿bien? Sino que hay que ir recorriendo todo. ¿Qué vamos a preguntar de la película ahora? El estado, ¿cierto? Si el estado es falso, ¿qué significa que está disponible? Perdón. True, me equivoqué. Sí, true. Si estado es igual true, ¿qué vamos a hacer? Agregamos a la película. Y retornamos ¿qué cosa? Bueno. ¿Bien? Ahora, una vez que se tiene esa parte, este método devuelve una lista. Lo único que vamos a tener que hacer después es mostrarla con el toString, nada más. ¿Bien? Entonces, hasta el momento lo único que hemos hecho en los métodos es ir recorriendo y buscando y guardando. Nada más. En eso consiste este ejercicio. Ahora, el de acá es un poco más de análisis. Fijémonos en el arrendar. ¿Qué habría que hacer acá si voy a arrendar una película? Recibo root y recibo código, ¿verdad? Como dicen por allá, hay que validar el estado, ¿correcto? ¿Verdad? Antes de arrendar tengo que ver si está disponible o si está arrendada. Pero además, ¿qué tengo que validar? Que ese root exista y que ese código también exista. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que utilizar ahí el método buscar. Reutilizar el método buscar. ¿Bien? Para arrendar entonces, primero, declaramos un cliente y llamamos al método buscar cliente. ¿Qué hicimos ahí? Buscamos las dos entidades de acuerdo a lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso. Podríamos ir haciéndolo por separado o mostrar un mensaje general. ¿Bien? Información incorrecta o simplemente ir uno por uno. Cliente no existe, película no existe, película sin stock, etc. ¿Bien? Entonces acá, lo que tendríamos que preguntar acá, ¿qué sería? Primero, si quiero arrendar, la primera validación es, ¿ese root es válido? Si es distinto de null, ¿cierto? Podríamos preguntar aquí mismo por la película. Para hacer más rápido el concepto, miren. P. Entonces, ¿qué estoy preguntando ahí? ¿El cliente y la película existen? ¿Bien? Eso estamos preguntando. Adentro de ese if, ¿qué vamos a preguntar? Si está disponible. Tendría que ser un if, ¿cierto? Eso se hace después, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a preguntar aquí? ¿Cierto? Si quieren lo comentan al ladito. La película está disponible y si está disponible, ¿qué hacemos ahí? Tendríamos que agregarlo a la lista de arriendo, ¿cierto? ¿Qué más habría que hacer? Cambiarle el estado, ¿verdad? Entonces, y enviar un mensaje. Ahora, hagamos el else que es más rápido. ¿Qué vamos a retornar aquí?
película no disponible. Hay que quitar todo. O el cliente no vale. No, ese lo vamos a colocar acá abajo. Bien, abajo hay un return. Este es el set del primer if de ese. Bien. ¿Qué hacemos acá entonces? Lista arriendo. Punto add. ¿Cierto? ¿Qué me pide el lista arriendo punto add? ¿Qué me va a pedir? Un arriendo. ¿Verdad? ¿Ese arriendo lo tengo? No. ¿Qué tenemos que hacer? Crearlo. Ahí, ¿cierto? ¿Y cuál de los dos constructores usamos? El de abajo, ¿cierto? ¿Qué va a tomar? C y P. ¿Bien? ¿No es cierto? Ahí está. Y ahí ya tenemos listo el arriendo. ¿Bien? Luego, ¿qué vamos a hacer? Cambiar el estado de la película, es decir, P arriendo P. ¿Bien? Abajo, ¿qué vamos a mostrar? Un mensaje general, ¿verdad? Cliente o película incorrecto. O le vamos a poner, perdón, abajito en este return null, le vamos a poner verifica información. Ese sería el arrendar entonces. ¿Bien? Entonces ahí estamos manipulando la lista del arriendo. ¿Bien? La otra lista cliente y la lista de películas no se modifican. ¿Bien? Se modifica lo que es la película principalmente. ¿Bien? Ahora, una vez que está lista esta parte, hay un método que se llama devolver. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hace el devolver en este caso? Nos fijamos acá, miren. Dice, debe buscar a la película en la lista de arriendos. Si esta existe, eliminar el arriendo y debes ver la forma de que si la película fue devuelta, también cambiar el estado de la película a disponible, es decir, estado de vuelta. Bien. Por lo tanto, si voy a devolver una película, aquí, subo un poquito, habría que buscarla dentro de la lista de arriendos, ¿cierto? No me sirve buscar películas, ¿verdad? Porque buscar películas busca, pero en otra lista, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a tener que hacer un for, ¿cierto? Acá. Un fore. Le cambiamos a lista de arriendo. Ahí está. Y le vamos a poner, en vez de arriendo, A. Ya, y aquí la pregunta del millón. ¿Qué preguntamos? A, es un arriendo. Lo examino. Movie. ¿Y qué es movie? Ahí me dice, miren. ¿Qué es lo que es? Una película. Como es una película, sigo examinando, ¿cierto? ¿Qué me sirve ahí? Código. ¿Y con qué lo voy a comparar? Con el código que estoy recibiendo. ¿Bien? Ahí. ¿Bien? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Eliminarla. Hay una regla. ¿Bien? Acá. Yo no puedo eliminar si estoy recorriendo la lista. ¿Bien? O sea, si yo estoy recorriendo la lista completa y le hago un remove aquí, me va a dar un error, se me va a caer el programa. ¿Bien? Por lo tanto, para poder hacer el remove acá, ¿qué vamos a tener que crear arribita? Una movie, una película
y guardarlas. ¿Bien? Hagamos el proceso acá. Mira. Fijémonos acá. Miren. Eso sería película movie igual null. Bien, vamos a suponer que la película es vacía, es decir, no está. Bien, si encontramos a la película, ¿qué vamos a hacer? Movie va a ser igual a ¿qué cosa? A punto movie. ¿Qué estamos haciendo ahí entonces? Tenemos dos alternativas acá, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está o no está? Lo mismo. ¿Qué me interesa a mí? ¿O qué nos interesa a nosotros acá? Un else. Afuera del for. Lo que interesa acá es que la movie sea distinta de null. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el algoritmo ahí? Vamos arriendo por arriendo y de esos arriendos vamos buscando la película. Si la película está, guardo esa película acá. ¿Bien? Preguntamos después, si se encontró la película, ¿qué vamos a tener que hacer? Sacar. Lista arriendo remove movie, ¿cierto? Y el estado, y aquí viene la siguiente pregunta, el estado ¿se lo cambiamos a esa película? No, ¿verdad? Porque esa película ¿dónde está guardada? En la lista de arrendadas. ¿La otra lista supo que se eliminó? No. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Buscar a la otra película con ese mismo código, buscar a la película en la lista más grande y si está, hacemos el proceso de cambiar. ¿Bien? Ejemplo. Acá miren. Si está, entonces, yo sé que ahí el código existe, sí o sí. Entonces acá ponemos lo siguiente. Declaramos una película nueva, P, puede ser, igual a buscar película y le pasamos el código. Ahí sí la estamos cambiando. ¿Bien? Al igualar la movie a la A.movie pasa al tiro a ser parte de la lista de ¿la que no se me olvidó? ¿Esta? Sí. La película solamente. La película. Recuerden que aquí estamos seleccionando la película. Es decir, miren, vamos a hacerlo por paso para que se entienda bien. Supongamos que arrendamos una película, ¿bien? Tenemos la lista de películas, ¿sí? Y tenemos la lista de arriendos. ¿Bien? Ahora, si yo tengo las películas acá, 1, 2, 3, supongamos, la película A, la película B y la película C. Todas en true, ¿verdad? Supongamos que ahora yo arriendo una película. Hicimos el método. Si nosotros revisamos el método de arriba, el arrendar, ¿qué es lo que hicimos? Si yo arriendo la película 2, buscamos al cliente, supongamos que el cliente existe, buscamos la película 2, existe, y preguntamos, ¿existe? ¿Es verdadera? Sí. Entonces, en la lista de arriendo agregamos un nuevo arriendo.
pero con la información de 2A, y en este caso el estado lo cambiamos a falso, entonces aquí queda en falso, automáticamente. ¿Bien? Agregamos la estructura y este ¿cómo quedó? Falso. ¿Sí? De esa manera. Luego, ese es el arriendo. Cambiamos solamente el estado y quedó en la lista de arriendo esa información. Luego, cuando nosotros vayamos a devolver, ¿qué hicimos? Fuimos recorriendo esta lista. Por ejemplo, si ingresamos el código 2, recorremos esta lista, ¿cierto? Esta lista, preguntamos, si existe el código, guardamos en una movie toda esta información. Si se cumple, guardamos en esa variable, guardamos toda esa información en la variable. Preguntamos, ¿esa variable tiene algo? Sí. Se borra de la lista. ¿Bien? Por eso es que si después nosotros le ponemos, si alguien pensó en poner movie.estado igual true, estaba cambiando ese valor. ¿Bien? ¿Qué se hizo después? Película P, hay otro elemento que es P, buscar película, código. O sea, ¿qué vamos a buscar? Esa lista de arriba, ahí. ¿Bien? Código 2, existe en la lista P. ¿Qué hicimos ahí? True. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendríamos que retornar ahí? Entrega exitosa, ¿puede ser? ¿Sí? Acá, ¿qué retornamos? Película no existe, ¿cierto? Y este retorno que está abajo está de más, porque si se fijan, aquí está de más ese código, entonces lo podríamos sacar, o solamente definir el if nomás, ¿bien? Borramos el else y retornamos abajo. ¿Bien? Son las dos formas que tenemos de asociarlo. ¿Bien? Podemos borrar aquí y retornamos película no existe, o dejamos un if else y ese lo comentamos. ¿Bien? Son las dos alternativas que tenemos. ¿Bien? Luego faltaría hacer el menú, pero ya eso irlo trabajando. ¿Bien? Entonces va a quedar pendiente esa parte, ¿bien? Del menú. Grabo acá, subo esto como quedó después, ¿bien? Y después también subo esta grabación, ¿vale? ¿No la grabó ahora? Sí, la ven. ¿Y se escucha nuestra voz? Obvio.